Empezamos con la luz azul. ¿Por qué es importante disminuir la exposición a la luz azul de nuestros niños? Bueno, pues porque la luz azul inhibe la producción de la melatonina. Nosotros normalmente durante el día hay ciertos neurotransmisores que están circulando en nuestro cuerpo, sobre todo en nuestro cerebro, que nos permiten estar atentos, todo lo que necesitamos para el día. Y en la noche, para ya poder irnos a dormir, disminuyen unos neurotransmisores y se liberan otros. La melatonina es una hormona que funciona como neurotransmisor y tiene que ver con el sueño principalmente. No es única función, pero principalmente es el que nos va a poder decir en nuestro reloj interno, ya es hora de irnos a dormir. Y se empieza a producir o a liberar entre las 7 y 8 de la noche, alcanza su pico máximo entre las 12 o 2 de la mañana y luego empieza a disminuir cuando ya viene la hora de levantarnos. Pero ¿qué pasa? Los niños se van a dormir con el celular al cuarto, no nos damos cuenta y obviamente esta luz azul está disminuyendo la producción de la melatonina, el niño batalla para quedarse dormido, batalla para conciliar el sueño, se despiertan y no tiene un sueño continuo, se despierta y todo esto va a afectar procesos que se tienen que llevar a cabo mientras estamos durmiendo. Esto nosotros ya sabemos que mientras dormimos se libera la hormona del crecimiento. Si estos niños tienen trastornos del sueño, si su sueño está alterado por esta inhibición de la melatonina, por este impacto de la luz azul, no va a haber una adecuada liberación de hormona del crecimiento. Esto va a afectar también nuestro sistema inmunológico porque es en la noche cuando el sistema inmunológico también empieza a resetearse y a eliminar sustancias, tóxicos, etcétera. Y también, obviamente, los procesos antioxidantes, que son también como de una limpieza y purificación de nuestro cuerpo, se llevan a cabo en la noche. Por eso es muy importante el sueño y para eso necesitamos asegurar una buena producción de melatonina. Y la luz azul interfiere con esto, pero no es solo el único impacto de la luz azul. La luz azul causa una alteración en la mácula, causa una degeneración macular y esto va afectando nuestra visión. La degeneración macular es un proceso degenerativo que si no lo detenemos va a ir avanzando y hay dos tipos, la seca o húmeda, pero básicamente, en resumen, es afectar nuestra visión y claro que lo estamos viendo en nuestros niños, estamos viendo ese tejido de la mácula y todo el tejido en general visual afectado. Aquí vemos, por ejemplo, cómo hay en dos diferentes grupos de ratoncitos, uno, el control, el que nos va a dar la pauta de cómo debe ser lo normal, por decirlo de alguna manera, y otro, aquellos ratoncitos que se estuvieron exponiendo a la luz azul. Definitivamente hay un daño a los tejidos, no solamente a la mácula, y esto va a impactar la visión de nuestros hijos. Además, la luz azul, de causar un problema en la producción de melatonina y que esto nos afecte todo lo que debería estar dándose gracias a ese sueño, pues también nos daña tejidos de nuestro sistema ocular. Y esto está muy estudiado, no es algo nuevo. Incluso, como ya se sabía, se hicieron muchos estudios para medir y evaluar el daño de toda esta exposición de clases online, de todas estas clases en línea que se dio durante la pandemia y se vio un incremento en miopía, en daño macular, etcétera, en nuestros estudiantes y nuestros niños. Por eso, nuestros niños deben de tener una exposición mínima a la luz azul y no solo a la luz azul, sino todo lo que veníamos hablando ahorita. Tienen que recibir los estímulos reales y tienen que también disminuir su exposición a los campos electromagnéticos. El niño no necesita todo eso que mencioné, es importante, por lo tanto, evitar estos exposiciones. El niño decía, no necesita el teléfono si tiene todos esos juguetes. Si yo no le doy el teléfono, lo estoy ayudando y le estoy evitando la exposición a la luz azul.
que le va a dañar y causar todo lo que ya mencioné. Pero también, al no darle el teléfono, estoy permitiendo que el niño tenga estímulos sensoriales reales y no virtuales. El niño necesita saber cuánto pesa ese Lego de color rojo, y él tiene que entender y mandar toda la señal a través de todo el sistema sensorial al cerebro para que el niño pueda entender que el Lego pesa diferente al libro que tiene a un lado. E incluso tiene que entender cómo embonar los Legos y tiene que entender que al carrito se le arrastra, etcétera, etcétera. Todo eso es información y estímulo para el cerebro para que el niño pueda ir avanzando en su neurodesarrollo. Todos esos estímulos sensoriales son parte del aprendizaje, es parte de la materia prima, parte del estímulo que necesita el cerebro, y no nada más lo necesita, lo está esperando el cerebro del niño para dar todos esos procesos. Ya lo decía Piaget, promotor del aprendizaje a través del juego. El niño, dependiendo de sus edades, el niño necesita diferentes estímulos y todos esos van secuenciados y van en una continuidad para llegar a lograr objetivos de maduración a muchos niveles, cognitivos, socioemocionales, etc. El niño necesita morder el juguete, olerlo, tocarlo, sentirlo, todo eso corre a través de conexiones neuronales. Si no hay un estímulo, ¿por qué se hacen las carreteras en las ciudades, en los pueblos, en los países? Porque alguien tiene que llegar de un punto a otro. Si nadie necesita hacer ese traslado, si no necesita llegar el correo, si no necesita llegar el agua, si no necesita trasladar algo de un punto a otro, entonces esa vía no va a existir o se elimina o se bloquea. Es lo mismo a nivel neuronal. Necesitamos todos esos estímulos para que los niños hagan sus conexiones neuronales y definitivamente son estímulos reales, no virtuales. Una pantalla jamás los va a poder suplir. ¿Por qué? Porque el niño, les decía, necesita saber cuánto pesa el Lego rojo que estaba ahí y cuánto el amarillo. Uno es más grande y otro es más chiquito. Cuánto pesa el libro, por ejemplo, y cuánto pesa una sonaja. Entonces, toda esa información sube al cerebro y se procesa y baja. Y así, la siguiente vez que el niño va a agarrar un libro, va a ejercer mayor fuerza y necesita tener un punto mejor de equilibrio por la fuerza que va a hacer. En cambio, la sonaja la puede agarrar más sin tanto esfuerzo y sin tanto velocidad, etcétera. Son muchas cosas que se coordinan. Y si ustedes están pensando que todos estos estímulos suben a través de los sentidos y solo se limitan a los 5 sentidos, tienen información anticuada, tienen información equivocada. Ya no hablamos de 5 sentidos, ya hablamos de 7 sentidos. Y además de los 5 que ustedes ya conocen y aprendieron en la primaria, tenemos ya bien identificado el vestibular y el propioceptivo. Esos dos estímulos precisamente son los que me permiten saber a mí con cuánto impulso me voy a balancear en el columpio o con cuánta fuerza voy a patear una pelota grande y con cuánta fuerza voy a patear una pelota chiquita. El niño va a saber entonces con cuánta fuerza levantar el vaso de agua que está a la mitad y con cuánta fuerza y cuidado levantarlo si está lleno. Todo eso es un proceso que el niño va a poder ir procesando si recibe los estímulos que necesita y son reales. La pantalla no va a proveer esos estímulos, al contrario, va a confundir al cerebro. El niño necesita correr, brincar, oler, caerse, todo, comer, meterse cosas a la boca y necesita poder alimentar
a estos otros sentidos, el vestibular y el propioceptivo, para poder saber en dónde está su cuerpo en el espacio, dónde tiene la pierna, dónde tiene el brazo, para poder hacer lo que hacen los niños. Obviamente no queremos que se anden colgando del parque, pero esto es parte del aprendizaje. Esto no se los va a proveer la tablet,